Desde Sala Máster de Radio Universidad de Chile y junto a la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, les damos la más cordial bienvenida al primer foro radial a 50 años del golpe, Educación para la Democracia. El tema de hoy, Memorias del Exilio y Duelo Migratorio. Panelistas, Jimena Apó, coordinadora académica de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas, Loreto Rebolledo, decana de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, y Eduardo Cardosa, dirigente del movimiento Acción Migrante. Conduce el periodista y director de Radio Universidad de Chile, Patricio López. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todas y todos quienes hasta ahora están conectados con la Radio Universidad de Chile en sus distintas plataformas, a quienes se encuentran acá en nuestra sala máster. Estamos muy contentos, estamos muy entusiastas de poder reunirnos, articular voluntades con la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile a través de sus distintas cátedras para tener estas conversaciones en un año como este, donde, como hemos dicho en la presentación, se hace énfasis en los 50 años del golpe militar y en la conmemoración, pero permítanme agregar que también nos gustaría hacer énfasis en que se cumplen 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es probablemente el consenso más relevante que la humanidad haya alcanzado nunca jamás. Establece un piso de dignidad para toda persona por el solo hecho de haber nacido y compromete a todos los estados del mundo independientemente de su ideología y ubicación. Los derechos humanos no son de derecha ni de izquierda, ni están sujetas a ningún tipo de división, pero al mismo tiempo están permanentemente expuestos a vulneraciones, y eso es lo que hace que haya esfuerzos permanentes en todas partes del mundo por su reivindicación. Vamos a tener 3 foros. El primero va a ser en conjunto con la Cátedra de Racismos y Migraciones. Queremos hacer una reflexión sobre lo que supuso la migración y lo que tiene que ver nuestro país con ello hace 50 años atrás, y qué paralelos o qué diálogos se pueden establecer entre aquel presente y entre aquel pasado y este presente para efectos del futuro. Simplemente decir, para quienes piensan que no pertenecen, ni su sangre ha pertenecido alguna vez a la categoría de migrantes, que hay una canción de Jorge Drexler que dice: nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Vamos a dar la bienvenida a nuestros panelistas del día de hoy. En primer lugar, saludar a la coordinadora académica de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, la profesora Jimena Apó. Jimena, muchas gracias por estar acá esta noche. Muchas gracias, Patricio, por esta invitación y por este esfuerzo conjunto. Muchísimas gracias. Saludar también, y nos alegra mucho que esté acá en la casa, la decana de la Facultad de Comunicación e Imagen y autora además del libro Memorias del Desarraigo, Testimonios del Exilio y Retorno de Hombres y Mujeres de Chile, María Loreto Rebolledo, decana. Muchas gracias por estar acá. Un gusto y gracias por la invitación. Y saludar también al vocero del Movimiento Acción Migrante e integrante del Consejo Directivo de la Cátedra, Eduardo Cardosa. Eduardo, como siempre, muchas gracias por estar acá en la radio. No, un gusto estar en la radio, es un placer y agradecer la invitación. Bueno, vamos a iniciar inmediatamente las conversaciones y le vamos a dar la palabra a la profesora Jimena Apó. Jimena. Sí, muchas gracias. Y bueno, para quienes nos están escuchando, qué bueno que haya citado a Jorge Drexler, que es músico, es médico, uruguayo, ¿no? Y justamente por lo que significa la movilidad humana, en términos también de la movilidad humana, ¿no? En términos también de derechos humanos, y conectando los 50 años del golpe cívico-militar y lo que está sucediendo ahora en Chile, etcétera, tenemos una larga historia de fisura, de dolores y también de mucha esperanza. Antes de entrar aquí comentábamos también lo que significó también en el gobierno de la Unidad Popular, toda la solidaridad y también la voluntad, sobre todo de muchos jóvenes y muchas jóvenes, de generar un espacio común latinoamericano. Entonces, creo que eso también debería conectarse con las mismas esperanzas de hoy, sobre todo cuando
cuando se reactualiza, ¿no?, los temas también de racismo, de xenofobia, etcétera, que se suelen reactualizar siempre en este país, y de lo que poco se habla también, ¿no? Se suele hablar de securitización y de un cierto humanitarismo también asistencialista, que son la cara también de la misma moneda muchas veces, ¿no? Y no de poner en la dignidad como tal de los seres humanos. Entonces yo creo que es bueno rescatar también qué pasaba dentro de la UP, y aquí quienes nos acompañan en la mesa, eso va a ser muy, muy importante. Y por supuesto lo que significó el exilio, el refugio, el asilo, no solamente para Chile, sino también a nivel si pensamos en sur-sur, nuestro cono sur, y toda la persecución que hubo, ¿no? También sabemos de la Operación Cóndor, que yo el otro día a mis estudiantes les preguntaba en primer año de periodismo si ustedes sabían lo que significaba la Operación Cóndor, y una sola persona de 40 estudiantes sabía lo que era. Entonces también volvemos al tema de educar en derechos humanos y educar también en el rol del Estado, porque el Estado, cuando viola los derechos humanos, como fue durante la dictadura cívico-militar, también de alguna manera va generando heridas muy profundas en la construcción de un país, de una sociedad, etcétera, que se perpetúan, ¿no?, hasta hoy. Y también habría que preguntarse hoy cuál es el rol del Estado en términos de si es digamos, promueve una institucionalidad que no sea racista, que no sea xenofóbica. ¿Qué pasa también, sobre todo con la migración sur-sur, respecto de nuestras instituciones y de nuestra vida cotidiana también? ¿Cómo acogemos, cómo solemos relacionarnos también y reconocernos en nuestra latinoamericaneidad? Que eso yo creo que ahí nos conecta nuevamente con esos años de la UP y de lo que significaba también pensarse en esa latinoamericanidad que tanto nos falta. Sí, muchas gracias, Jimena. Hay que decir que el lema o el eslogan, que ahora se puede utilizar en castellano porque la RAE lo ha reconocido, ¿no?, de nuestra universidad para estos 50 años es precisamente Educación para la Democracia, ¿no?, que es una manera de ir conectando a las distintas generaciones, al pasado, con el presente y el futuro. Bueno, mucho sobre este tema tiene que decir la decana Loreto Rebolledo. Decana, la palabra es suya en esta primera vuelta. Gracias. Quería retomar algo que planteó Jimena a propósito de los 50 años, pero yo creo que lo podemos llevar un poco más atrás respecto a la capacidad de acogida que tuvo este país durante muchas décadas. Estoy pensando el siglo XX completo, si bien la memoria la estamos tratando de llevar a los 70, pero cada vez que hubo un golpe en Centroamérica, en distintos países latinoamericanos, Chile fue un país de acogida, y fue un país que no solo recibió, sino que le dio todas las garantías y le dio el espacio a las personas que llegaron en calidad de refugiados o que pidieron asilo. En muchos casos, bueno, estamos hablando de gente que emigró por razones políticas, que tuvieron que salir de sus respectivos países. Por lo tanto, era gente que tenía, además de un espíritu y unas ganas de transformar realidades, lo cual permitió que tuvieran diálogos muy fecundos con la gente que vivía en este país. Y por otro lado, Chile, en tanto país de acogida, también se alimentó mucho de eso, porque eran intelectuales, porque eran políticos, hubo aprendizajes mutuos. O sea, creo que había una tradición que se rompe brutalmente en el año 73, porque en los años 70, en el marco del gobierno de la Unidad Popular, pese a que la situación de asilo era algo que había estado durante todo el siglo XX, a lo largo del siglo XX, pero en los años 70, por el entusiasmo que generó el proyecto de la Unidad Popular, porque pensemos que lo que teníamos como proyectos de cambio exitosos o que habían logrado algo era Cuba, que había tenido que llegar por la fuerza a hacerse cargo de gobernar. Acá era a través de las urnas. Entonces era un proyecto que llamaba mucho la atención y que generaba mucho entusiasmo en la gente joven. Entonces llegó a Chile gente de distintos lugares, de distintos países, incluso países europeos, pero también latinoamericanos y muchos del Cono Sur, por una razón muy simple.
en Brasil, a final año 69, si no me equivoco, es donde ellos tienen un golpe. Entonces los primeros que llegan como exiliados políticos son los brasileños, que llegan más en cantidades más o menos grandes, gente joven, además muchos dirigentes estudiantiles. Después viene el golpe en Argentina y luego primero en Uruguay y después en Argentina. Gracias, se me traspapeló. Pero llegan a Chile, son muy bien acogidos, se integran muy bien, los que eran jóvenes a estudiar, a participar, pero cuando viene el golpe, el año 73, a ellos les afecta de la misma manera que nos afecta a todos los que éramos chilenos, que estábamos también en un proyecto de cambio. Y lo primero que sale, digamos, de los primeros bandos es justamente el empezar a poner como enemigos peligrosos a los extranjeros, junto con los enemigos peligrosos de la izquierda chilena, los comunistas, etcétera, etcétera. O sea, que comunistas como una manera de decirlo, porque en realidad la persecución fue a todo aquel que no estaba de acuerdo con el golpe militar. Entonces, eso genera una cuestión, implica el que la gente tiene que volver, estoy pensando uruguayos, brasileños, argentinos, tienen que volver a tener que asilarse, a pedir asilo en otras embajadas, en México, en embajadas de distintos países para poder salvarse, junto con los chilenos. Y ahí creo que es una situación de solidaridad en la preocupación de tener todos que salir huyendo, en algunos casos por segunda vez, caso de los brasileños, uruguayos y argentinos, por segunda vez tener que salir de un país de acogida, y en el caso de los chilenos también tener que enfrentarse al exilio, es decir, no solo salir en condiciones en que ha sido derrotado el proyecto político en el cual te embarcaste y en el cual creíste, un proyecto cambio, sino también el tener que llegar a otro país donde no sabes, en muchos casos no se conoce la lengua, no tienes redes, no tienes nada. Y las redes que se van construyendo justamente es a partir de las solidaridades con otros que viven las mismas situaciones. Y si extrapolamos, que es lo mismo que hace cualquier migrante y es lo mismo que vemos hoy día. O sea, la gente cuando llega a otro país empieza a tejer sus redes, a buscar trabajo. ¿Quién lo acoge otro compatriota o alguien que está en una situación similar o que alguna vez en su vida vivió una situación similar. Porque al que le ha tocado exiliarse o al que le ha tocado migrar en malas condiciones, en términos de no con todas las con todo lo material resuelto, efectivamente sabe que se vive de la solidaridad, porque no siempre los derechos, y eso hay que decirlo, no siempre los estados reconocen los derechos de todos los sujetos que tienen que salir de sus países. Sí, es muy importante reconstruir esta historia. Jimena hacía alusión a sus conversaciones con los estudiantes de la Escuela de Periodismo de la Chile. Aquí veo algunos. También nos tocó hablar del tema. Me acuerdo cuando nos contaban que veían o pensaban el bombardeo de la Moneda como una película, ¿no? Y eso, bueno, tiene una connotación interesante y al mismo tiempo preocupante, porque no fue una película, ¿no? Ocurrió en este país, en esta ciudad, a nuestros padres, abuelos, bisabuelos, y esa reconstrucción de la historia también que ha hecho la profesora Rebolledo nos ayuda a pensar cómo fue cuando a nuestro país le tocó en un sentido inverso. Sabemos que las condiciones son distintas, pero la experiencia humana de emigrar es muy parecida. Y tocamos madera, esta mesa parece que es de madera, pero nos puede tocar mañana de nuevo, ¿no? En eso la historia da vueltas, ¿no? Bueno, Edgardo, a ti que te ha tocado ir para allá, para acá, y que también por tu experiencia acumulada, mira, lo vamos a decir como piropo, tienes también antecedentes sobre aquel tiempo. ¿Qué paralelo podrías hacer? No, yo creo que es sumamente importante ver ese periodo y ver eso de la historia de Chile en respecto a lo que es el asilo, la solidaridad, y ver que en este periodo, además de las personas que venían, porque evidentemente el continente estaba lleno de dictaduras, y en el cono sur estaba Chile, y después estaba Argentina y Uruguay con democracias que se venían cayendo a pedazos y que venían, digamos, en situaciones de medidas prontas de seguridad, en condiciones digamos, de represión,
a las aspiraciones que habían. Un poco también ver el golpe y digamos, nosotros siempre decimos que preferimos recordar toda la solidaridad y la resistencia que este pueblo desarrolló, más que el golpe, porque el golpe fue el intento de demostrarle al pueblo que era imposible hacer cambios, que había que cortarlo, y lo mismo pasó luego en Uruguay, y lo mismo pasó en el 76 en Argentina. Entonces, lo que sí se vio, y que es una cosa que a nosotros nos importa muchísimo en este minuto, es que han habido solidaridades y resistencias desconocidas, populares, que han salvado vidas, que han significado, digamos, hermandades por toda la vida entre pueblos, y que están entretejidas ahí, que no se notan, pero que siempre existieron. En el caso de Uruguay, yo lo conozco porque habían 56 personas en el Estadio Nacional, que eran pocas las uruguayas, porque en definitiva en el Estadio Nacional, como dato, lo conversábamos hoy, habían 38 nacionalidades. Esa era la solidaridad que llamaba el proceso chileno a jóvenes de diferentes lugares del mundo. Entonces, nos interesa muchísimo resaltar eso porque conjuntamente con todo lo que hizo diferentes organizaciones políticas, sociales, a lo largo y que manifestaron que por eso estamos como estamos en democracia en esta situación, porque evidentemente si no hubiera sido así, todavía estaríamos, quién sabe con qué familiar de quién, bajo la bota. Entonces, en ese sentido nos parece sumamente importante ver eso, rescatar eso, cuando nos toca vivir, y un poco lo aterrizamos acá, estos 5 últimos años que estamos viviendo acá, en donde, si bien la situación migratoria es diferente, y los contextos son diferentes, sí hay un enfoque y una predominancia a partir del 2018, del comienzo del gobierno de Piñera para acá, en donde se retoman conceptos que son los mismos conceptos, en algunos casos hasta con el mismo lenguaje que implementó la dictadura inmediatamente después del 11 de septiembre tomó el poder. Me quedo por ahí. Sí, muchas gracias, Eduardo. Bueno, quería preguntarles, me pregunto en voz alta y les pregunto, ¿por qué es importante rescatar esta historia? No es el propósito de este foro incurrir en el simplismo de que todos los procesos migratorios son iguales, pero evidentemente hay paralelos. Se lo quería preguntar a Loreto también, contarle a la decana y contarle a quienes nos están escuchando que estamos absolutamente en directo, que son las 8:19 desde acá, desde la sala máster, que una colega nuestra, periodista de la Universidad de Chile, Joana Carvalho, que es venezolana, le propusimos que hiciera, decana, un podcast sobre el exilio chileno en Venezuela. Y primero ella no tenía conocimiento de esta historia, luego le encantó, porque le encantó conversar con chilenos, necesariamente todos setentones, ochentones, que estuvieron allá, pero que bueno, le contaron lo abierta y solidaria que había sido Venezuela con las personas que por distintas razones tuvieron que salir de acá. Bueno, y para quienes no sepan, la lista es bien larga, de distintos ámbitos, de los que me acuerdo está Claudio Huepe, Sergio Guitar, Farideh Serán, los hermanos Dudachel, Héctor, Humberto, María Elena, colegas nuestros, el Toño Freire, Wilson Tapia, que han sido periodistas de esta radio también, y tantos otros, tantos otros. Ahí quería pedirte, Loreto, una reflexión de por qué es importante para el sentido común del Chile de este tiempo, reconstruir esas historias o rescatar esa parte de la historia que parece que muchos no la conocen. Sí, yo creo que hay dos cosas que hacen sentido en relación a la necesidad de reconstruirla. Una, que
en general el tema del exilio no es un tema que se trate mucho en este país. O sea, de todas las violaciones a los derechos humanos, porque el no poder vivir en tu país sin duda es una violación a un derecho, el exilio es como el hermanito menor, porque las consecuencias aparecen como menos duras frente a otras cosas que son espantosas, como la ejecución, la tortura, etcétera. Sin embargo, el exilio, más allá de, bueno, esta es otra cosa, además que ha contribuido a que el exilio aparezca como algo que se minusvalora, tiene que ver también con la construcción que se hizo del exilio desde el gobierno de Pinochet como un exilio dorado, es decir, que los que se fueron lo pasaban fantástico afuera. Y por otro lado también, y creo que no fue solo desde la derecha, desde la misma izquierda también, hubo un prejuicio respecto a los exiliados en muchos sentidos. En términos, si bien se defendió el derecho a vivir en la patria y a que volviera, pero también se pensaba que muchos de ellos, no, viven tranquilos, pueden estudiar, mientras acá nos pueden allanar en cualquier rato, lo pasamos mal, etcétera, etcétera. Entonces el exilio viene con una carga bastante compleja detrás. Esa es una dimensión que creo que es importante y por eso me parece importante hablar respecto al tema del exilio. Pero por otro lado también porque hay muchos puentes con las migraciones y con lo que ocurre hoy día, en términos de sensaciones y vivencias. Es decir, la solidaridad que recibió el exilio chileno, el uruguayo, el brasileño en los años en que le tocó, es algo que es una característica que permite que la persona que tuvo que salir o las personas que tuvieron que salir de su país, por las razones que sean, ya sean políticas, económicas o de otro orden, sientan que hay otro ser humano o otros seres humanos que lo reconocen en su calidad de tal. Es decir, la solidaridad es una cuestión que para el exiliado, para el migrante, es tremendamente importante, porque es el que se lo reconozca en su humanidad, por un lado, ¿no es cierto? Pero por otro lado también está el tema además de la solidaridad, hay sensaciones que son bastante similares entre el exilio, las migraciones, que es esa sensación del desarraigo, la sensación de haber perdido un país, una familia, un núcleo de amistades, un paisaje incluso. O sea, al llegar a países en los cuales la geografía es distinta. Yo siempre me acuerdo de entrevistas que yo le hice a gente que le tocó llegar a los países nórdicos, donde fueron la gente tremendamente solidarios, pero donde los niños no entendían por qué si había luz tenían que ponerse pijama, o porque efectivamente el sol alumbraba en ciertos meses mucho más. O sea, cosas que pueden parecer súper básicas, pero que te desajustan en el cotidiano. Y creo que eso le pasa a cualquiera que migra. O sea, desde la comida, en que, bueno, hoy día hay un mundo que es distinto, porque la globalización también ha permitido eso. Hoy día, por ejemplo, uno va al mercado y encuentra, o al supermercado incluso, y encuentra productos que vienen de costumbres culinarias de otros países. En el pasado eso no era así. Yo siempre me acuerdo, yo viví en Ecuador, en que en una oportunidad viajaba una familia conocida y se le pregunta, porque todos los migrantes, por lo de la solidaridad que hablaba, preguntan, ¿quieren que traigan algo de Chile? Sí, marraqueta. O sea, que puede parecer una cosa muy ridícula, pero el pan no es una costumbre como la que tenemos los chilenos, que esté en todos lados. Entonces hay cosas que pueden parecer muy, muy pequeñas, pero que hacen mucho sentido a la gente. Entonces hoy día, claro, está esa facilidad. Nosotros como chilenos, hoy día a todos nos encanta la comida peruana. Hemos ido abriendo nuestros sentidos, ¿no es cierto?, nuestro gusto culinario a otros sabores, aún aquellos que no han viajado afuera ni han vivido afuera. Pero son maneras de intercambio que son tremendamente positivas. Entonces, en ese sentido, tanto la migración como el exilio tiene pérdidas, pero también tiene ganancias. Ganancias para el que llega, para el que acoge. Jimé. Sí, yo quería destacar, escuchaba a Loreto y me acordaba del libro que búsquenlo, debe estar por ahí todavía, yo lo leí hace muchos años, Memorias del Desarraigo. Sobre todo pensando también en esa vida transnacional, es decir, quienes vivieron el exilio, etcétera, toda esta fractura en su biografía, en fin,
también se relaciona muchísimo con quienes migran en términos también de la vida transnacional que se vive en 2 países, incluso 3, ¿no? O más. Muchas veces no se ven a los hijos, a las hijas durante años, y pasa, en el caso migratorio sobre todo, a ser familia donde la madre, por ejemplo, sobre todo, es una productora de remesas, más que de generar tejidos de afecto. Entonces vienen otros quiebres, otros duelos. El duelo migratorio es multidimensional. Y yo creo que tener conciencia de ese duelo de que significó en el propio exilio, en el caso chileno y en el caso, por supuesto, del Cono Sur, y el duelo migratorio que están viviendo quienes están viviendo hoy en Chile y que han migrado, etcétera, nos hace como sociedad, al tener esa conciencia, una sociedad que puede ir abriendo espacios más profundos y muy políticos también, a la interculturalidad, a una solidaridad más profunda, ¿no? Y que no se confunda con la caridad, por favor, porque eso es muy distinto, ¿no? La caridad es muy similar también a la criminalización, o sea, de alguna manera, porque pone a quien migra, en este caso en Chile, en un lugar, ¿no? de subalteridad, abajo, ¿no? Y creo que esos son, y estos diálogos como los que estamos haciendo ahora, y de reconocer, no vuelvo a insistir, en ese espacio de latinoamericanidad, nos permitiría también observarnos y mirarnos de otra forma, en todo sentido, en los sentidos también de cosmovisiones filosóficas, tenemos también toda una cultura de afroamericanidad que tiene que ver con la filosofía bantú, que viene, ¿cierto?, de las cosmovisiones de África, etcétera, que también se conectan muchísimo con la cosmovisión indígena, en fin, o sea, tenemos una riqueza tan grande que creo que no la estamos viendo justamente porque además los estados y esta colonialidad que se reactualiza también, y esos racismos que se reactualizan no nos dejan ver. Por otro lado, la solidaridad, efectivamente tenemos huellas de esa solidaridad tremenda en América Latina, en Europa, que ganas de rescatar, alguien lo debe haber hecho, todos los afiches, ¿no? Cuando se reunían las colonias chilenas fuera, en fin, para poder hacer solidaridad con quienes estaban dentro, resistiendo, y había una multiplicidad de naciones también ahí, ¿no? Y por otro lado, la solidaridad actual, reactualizando esto, tenemos, bueno, ahí quien es vocero incluso de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, que es Eduardo Cardosa, que además es miembro de la cátedra también de Racismo y Migraciones. Creo que hay una fuerza tan grande en las organizaciones migrantes en Chile y promigrantes, que yo sé que aquí en la radio se les da mucha cabida, en fin, pero los medios de comunicación en general no tienen esa cabida. Yo les invito a seguir en Instagram, en todas las redes sociales, la cantidad de producción que realizan para generar esa solidaridad que es muy política también, es decir, muy desde la construcción de una polis distinta. Y en esos lazos transnacionales también, porque no se pueden perder. Y allí hay una fuerza muy grande para generar espacios comunes latinoamericanos, pero todavía no se están viendo con la nitidez que nos gustaría que se vieran. Sí, bueno, profesora Rebolledo, profesora Po, ustedes saben que en radio hay que estar repitiendo permanentemente quiénes son los panelistas, ¿no? Estamos en directo desde la sala máster de Radio Universidad de Chile, aquí en Miguel Claro, en este foro organizado conjuntamente con la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de nuestra universidad y sus cátedras. Vamos a estar todos los primeros lunes, de junio, el de julio y el de agosto, conversando sobre derechos humanos desde distintas perspectivas. Hoy nos corresponde desde la perspectiva migratoria y hemos querido hacer un diálogo, una reflexión histórica, un intercambio de información entre lo que ocurría hace 50 años y lo que está ocurriendo ahora, con la profesora Jimena Po, coordinadora de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas, con la profesora Loreto Rebolledo, decana de la Facultad de Comunicación e Imagen de nuestra universidad, y con el coordinador vocero de Acción Migrante, Eduardo Cardosa. Un par de comentarios, Eduardo, para darte la palabra. Primero, y especialmente viendo a los más jóvenes que hay aquí, bastante jóvenes en algunos casos, pienso que hay que hacer un esfuerzo pedagógico súper grande para explicar. A veces tiendo a pensar que, por ejemplo,
alguien de 20, 21 años se preguntará, bueno, ¿y para qué exiliaban gente? Porque el objetivo del exilio era anular políticamente a alguien, ¿no? Pero bueno, hay que recordar que Internet se masificó en Chile hace menos de 25 años, Facebook hace 15, Twitter hace 10, WhatsApp hace 7, 8, Instagram hace 5. En esa época no existía nada de eso, pero además en Chile había muy pocos teléfonos y no existía la telefonía celular. Por lo tanto, cuando una persona era expulsada del país, no solamente quedaba anulada políticamente, sino que quedaba literalmente desconectada de sus afectos. Y muchas veces la única posibilidad de saber de los seres queridos era a través de cartas, que se demoraban mucho en llegar, que tenían un destino incierto, y que por lo tanto siempre había un grado de incertidumbre de cuándo iba a llegar la carta de vuelta, si es que aquella carta llegaba, además. Entonces, imagínense lo desesperante que tiene que haber sido vivir en esas circunstancias. Quería pedirle a Eduardo si me puede ayudar a figurarnos un poco más esto, pero vincularlo con algo que decía Jimena, que es la importancia de la solidaridad, pero que pienso que para que haya solidaridad es una condición previa lograr ver la humanidad del otro, ¿no? Parte del discurso antimigratorio es que deshumaniza a personas que pueden eventualmente estar viviendo las mismas situaciones que podría vivir uno en ese mismo momento o en una circunstancia diferente. Es así, y es tan así la voluntad de deshumanizar, digamos, cuando se refiere al migrante, que no sé si ustedes vieron, pero por ejemplo, para tomar un caso último, Iquique, hace 2 o 3 semanas, 4 marinos jóvenes golpean a un ciudadano colombiano en situación de calle, que le falta una pierna, hasta prácticamente que entre agonizante al hospital y muera. Los comentarios en redes sociales no se pueden, digamos, son inconmensurables lo que dicen. Pero a su vez, la realidad después, cuando se detienen a esos, se le va a hacer juicio, se le va a notificar por qué estaban, cuando se pedía que fuese un homicidio calificado, porque evidentemente, desgraciadamente, estos videos salieron y se viralizaron, y todo el mundo a partir de los noticieros pudo ver la inhumanidad que significaba eso, porque además son 4 jóvenes que tienen formación militar, que vienen con formación en física, frente a una persona que está en situación de calle y que tiene una pierna menos, en donde le parten con su misma muleta, le golpean la cabeza, o lo escupen, o todo lo que... Entonces, en ese sentido, en ese ambiente, que el ambiente del norte fue un ambiente muy trabajado de xenofobia y de racismo, porque políticamente, porque es la síntesis y la utilización política del fenómeno migratorio, ¿verdad? Hasta la jueza que tiene que tratar el caso justifica de que porque parece que tuvieron problemas con un grupo de venezolanos antes, eso le justificaba a que hubieran actuado como actuaron, y a uno solo se le acusa de un homicidio simple. Y eso es en las situaciones que está hoy el caso. El juicio no se transmite, los nombres de las personas se dan con iniciales, y no se permite fotos. Es decir, se está construyendo la impunidad. Se está construyendo la impunidad en un caso social, de la misma forma que se construye la impunidad y se construyó la impunidad antes para opositores en la época de la dictadura. Entonces, lo que queremos decir es,
cuando se cosifica a la persona, cuando se le atribuye todos los males, se está irradiando a la sociedad un nivel de odio y un nivel de descomposición que desarticula, que no genera un ambiente positivo, un ambiente que contribuya al desarrollo social, a la interacción entre personas, al intercambio, al mejoramiento cultural, al intercambio cultural que nos enriquece a todos. Yo creo que en ese sentido es sumamente importante que veamos a partir de estos ejemplos. ¿Por qué? Porque esto se da hoy, pero hace años, en 2017, murió Joan Florville y vimos la situación que se daba. Y desde esa época, ahora, se ha pasado con comunidades diferentes, pero se ha pasado de los insultos, de no sentarse en la micro al lado a los golpes, de los golpes a agresiones con arma blanca, de las agresiones con arma blanca comenzando el COVID, a balazos a haitianos que no podían pagar las pensiones o que se atrasaban en las pensiones, y llegamos a este nivel. Entonces, esto hay que pararlo, no podemos seguir así, y por eso es que es interesante nutrirse de lo que es la esencia que Chile tiene de humanidad, que ha tenido de solidaridad, de resistencia, porque la solidaridad cuando está en condiciones como la de dictadura, la solidaridad es resistencia. La solidaridad es un lazo que permite vida, que genera vida y que permite desarrollarse. Entonces, en ese sentido, para nosotros es importante humanizar a partir de a los relatos ponerle datos, y a la deshumanización ponerle humanidad, hablar hasta desde las tripas si hay que hablar, pero decir lo que se siente, no cosificar personas, porque ninguna sociedad, sea migrante o sea lo que sea, necesita que una persona se le denigre o se le maltrate en sus derechos, porque lo que se hace daño es el conjunto de la sociedad. Sí, Jimena. Algo muy puntual sobre el asesinato brutal, porque estas 4 bestias que matan así a Milton Domínguez. Le pegaron con sus propias muletas. Con sus propias muletas. No, sí, mira, es feroz. Y como dices, tienen formación en la Armada, tienen formación militar, y la Armada el día sábado 20 de mayo sacó un comunicado diciendo que esperaba que esto que había ocurrido no empañara la celebración de la conmemoración de las glorias navales del 21 de mayo. Eso fue lo único que dijo la Armada, que lamentaba, por supuesto, el asesinato, tampoco los asesinatos, pero sí, y que iban a colaborar con el Ministerio Público, pero no empañara. O sea, yo creo que esto es muy decisivo, lo que acaba de decir en este caso Eduardo, porque efectivamente estábamos hablando de una institución que es de las Fuerzas Armadas, que tiene el poder de las armas, y yo me pregunto cómo se están formando también todos los agentes del Estado que tienen el poder de las armas también en este país. Y ahí, en ese sentido, también por eso vuelvo a decir, las instituciones tienen que ser tremendamente fuertes también para combatir todo esto, porque efectivamente, y también durante el estallido social, en fin, hubo también violaciones de los derechos humanos a personas migrantes por el solo hecho de ser migrantes, detenidas en la calle, etcétera. ¿Para qué decir ahora con la ley que tenemos también, Naín? Claro, lo que dice la ley es que puede irse en prisión preventiva quien es detenido en
en un hecho delictual flagrante, qué sé yo, puede ser detenido si no tiene sus documentos. En este país también, la burocracia, el caos burocrático que hay respecto a los documentos es tremendo. O sea, muchas personas que han migrado a Chile, que han hecho todos sus procesos de regularización, etcétera, no los tienen por déficit del Estado. Pero por otra parte, están deteniendo gente también solamente por el hecho de tener un físico que se reconocen como los otros. En la academia se habla la otra edad, etcétera, se reconoce como los otros. Entonces, y se detienen y les preguntan por los documentos. Entonces la gente tiene mucho temor, ahí el mismo Eduardo lo sabe. Bueno, y ese temor también genera otros grandes temas, no solamente en términos laborales, etcétera, en esa inserción, sino de salud mental, en fin, o sea, se profundizan grandes dolores. Entonces, es algo que también, y esperamos que este mes, dijo el presidente que iba a existir la política migratoria, la esperamos desde octubre más o menos, pero esperemos que ahora vamos a ver qué dice también, porque también hay mucha incertidumbre, después de muchos años de consulta, etcétera, igual hay incertidumbre respecto a qué va a decir esa política migratoria. Ya, quiero que vayamos justo a eso, Jimena, Loreto, Eduardo. Me voy a hacer cargo de esta afirmación, me voy a hacer cargo personalmente como corresponde. Independientemente de las opiniones políticas que uno tenga y de las opiniones sobre este gobierno y del anterior, me da la impresión que uno está en condiciones de sostener que la política migratoria del gobierno anterior fue desastrosa. Y quiero hacer mención a 3 puntos que me parece que son difíciles de contrarrestar. Primero, estas acciones comunicacionales frívolas y deshumanizadoras como la expulsión vistiendo a la gente con mamelucos. En segundo lugar, un ánimo, no podría describirlo de otra manera, de eludir el derecho de las personas a apelar al hacer operativos los viernes en la tarde-noche cuando los tribunales ya estaban cerrados y no había posibilidad de presentar recursos de protección sino hasta el lunes siguiente. Y luego con la inoperancia del Servicio Nacional de Migraciones que acumuló una gran cantidad, bueno, Eduardo lo sabe tanto mejor que yo, de personas que no han podido regularizar su situación. Bueno, en el último mensaje presidencial, el presidente de la República, el presidente Boric, fue categórico en que la política migratoria de este gobierno era con respeto irrestricto a los derechos humanos. Pero sin embargo, en este periodo presidencial han pasado cosas, ¿no? No todas son necesariamente adjudicables al gobierno, simplemente quiero mencionar 2. La polémica que se produjo, Loreto, a propósito del criterio Valencia, lo que se llamó el criterio Valencia luego del asesinato de un carabinero, donde se dijo en primera instancia que extranjeros que no portaran documentación iban a ser detenidos. Y bueno, y uno se hacía la pregunta de cómo se iba a saber si la persona no tenía documentos, si era extranjero o no, y ahí aparece lo que tú describías, Jimena, sobre la otredad. Y por el otro lado, la tramitación de proyectos de ley como aquel que declaraba como un delito, ¿no?, el ingreso irregular. Y bueno, y para quienes no siguieron la sesión en la Cámara de Diputados ese día, está el artículo del diario El Mercurio, al que nadie puede acusar de ser un medio antisistémico, donde describía con lujo de detalles cómo había habido un desfile de representantes de organismos internacionales, de Naciones Unidas, de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones promigrantes, donde expusieron todas las razones por las cuales el proyecto de ley no se correspondía con el estándar internacional. Y luego, a la hora de la votación, a sabiendas de todo lo que se había expuesto, que era bastante categórico, el proyecto en esa instancia de la comisión fue aprobado con votos de la oposición de derecha, de la oposición demócrata cristiana y del oficialismo. Por lo tanto, da la impresión que hay ciertas cosas de las que hemos hablado hoy día que no logran permear, ¿no? Y que hasta el día de hoy, bajo distintos criterios transversales, esta perspectiva de derechos para hablar de la migración no logra cuajar o no logra terminar por instalarse. Ahí quería preguntarle a Loreto, ¿por qué piensas que pasa eso? ¿Qué reflexión se podría hacer respecto a estas situaciones en las cuales no parece ser necesariamente relevante o garantía de nada que haya un gobierno o haya el otro, con todas las diferencias que obviamente uno puede mencionar? No estamos tratando de hacer caricaturas acá. Decana. No está muy fácil la respuesta, a decir verdad. Es un poco complejo el tema, pero quiero abordarlo desde un lado que tiene que ver con las comunicaciones. Yo creo que acá hay
un tema de responsabilidad de los medios de comunicación, y por supuesto que de las características de los medios de comunicación en este país, que el tipo de mensajes que están transmitiendo permanentemente son terriblemente sesgados. O sea, la imagen del migrante, si lo vemos en los últimos tiempos, es de delincuente. No vemos otras imágenes respecto a los migrantes. Si yo, y disculpen que vuelva de nuevo al tema de los exilios, porque ese es mi fuerte, entre otras cosas, pero creo que una gran ventaja que tuvo, y hablo del exilio chileno, que es el que yo conozco, en el caso del exilio chileno, en los distintos países a los cuales se les llegaron a 60 países distintos los chilenos exiliados en esos años, pero muchos de ellos se dio la posibilidad de que mostraran cosas positivas de lo que ellos eran. Tanto estoy hablando desde exposiciones, de pintura, la posibilidad de hacer cine y exhibir ese cine, de escribir. O sea, hay todo un tema de literatura e incluso de invitaciones a paneles, a seminarios en distintos espacios en universidades. Y yo tengo la impresión de que en este país eso no pasa. Que la única imagen con la que uno se queda, o sea, uno prende la televisión en la mañana y se encuentra en un canal, en otro, si es que ha habido un hecho de delincuencia el día anterior o un hecho violento, y donde si hay un migrante, si hay alguien que es de afuera, siempre se lo remarca, se insiste en eso. Entonces, por supuesto que la construcción de ese otro migrante es la de construcción respecto a que es un delincuente, alguien que viene a hacer daño y no alguien que viene a aportar. Y claramente, o sea, lo conversábamos antes, pero hay cosas que son tremendamente visibles. Cuando llegan primero los migrantes peruanos, que Eduardo lo señalaba, empiezan a llegar en los años 90 y en algunos estamos llenos de peruanos. Y al comienzo había una sensación, ¿no es cierto?, de que había muchos peruanos y no estaba muy claro lo que aportaban. Hoy día uno recorre cualquier barrio de Santiago, pero cualquiera, y no le cabe ninguna duda el aporte que se ha hecho, insistir en el tema de culinaria, porque son cuestiones que son cotidianas, que no nos damos cuenta, pero que ahí están. Y ahí está el aporte, o sea, uno de los aportes que ha hecho la comunidad residente peruana. Me acuerdo, además, esto no lo he visto en otros casos, pero en el pasado la comunidad residente peruana se juntaba en un estadio, no me acuerdo dónde era, porque alguna vez yo fui a eso, donde compartían sus comidas, su música, o sea, y llegaba mucha gente chilena. Yo no he visto lo mismo respecto a los colombianos o a los venezolanos, o en relación a los mismos haitianos. Entonces, si no están en los medios, si tampoco a nivel de la sociabilidad cotidiana, a nivel de vecindario, hay un tema en que se muestre los valores y lo que ellos pueden aportar, es súper compleja el poder romper con estas imágenes, que por supuesto que, como señalaban ustedes, permea también a la gente que hace política, y que cuando tienen que definir una política no ven lo positivo, el aporte que puede hacer el otro, y la ganancia que tiene para un país el contar con gente que es distinta. O sea, si vemos, de pronto uno encuentra algunas cosas que son pequeñitas. Estoy pensando, hay una chica haitiana que compite en atletismo. Como es buena, entonces ahí sí eso lo remarcamos. Pero aparece como chilena. Y uno la mira, claro, es una chilena, pero una chilena haitiana. O sea, lo haitiano no se quita, ¿sí? Pero se ve solo esa dimensión. Entonces creo que hay cosas como esa que es necesario darle más vuelta, y creo que en ese sentido el tema de comunicación es fundamental, y me refiero no solo a los medios tradicionales, sino a todo tipo de comunicación, desde la comunicación más cotidiana, más vecinal, hasta la otra, ¿no? Eduardo. Con respecto al tema de comunicación es evidente ¿por qué? Porque concretamente el gobierno en 2018 generó una campaña comunicacional que se repitió, que se generó la imagen, y la imagen, el resultado es este, y eso es una realidad. De la misma forma que con respecto a los derechos humanos se están generando muchas imágenes también en el momento. La imagen de que hay que perder derechos para tener seguridad, por ejemplo. La imagen de que es imposible avanzar en aspectos que tengan que ver con por ejemplo, con justicia social, porque eso atentaría contra el trabajo, contra
la estabilidad en el país o lo que fuera. A mí me interesa mucho el ver el fenómeno cuando decimos la situación y por qué pasan las cosas hoy. Yo creo que debemos reconocer que en el fenómeno migratorio tenemos 30 años de atraso en interculturalidad y 30 años de atraso de ver que desde la migración, que se empezó a desarrollar la migración, cuando había un 2% de migración, un 1.7%, se podía haber empezado a trabajar ese fenómeno. Y eso hoy hace crisis. ¿Por qué? Porque el flujo migratorio fue más importante. Y como eso no estaba en la población recibe a la situación al migrante que llega y a los flujos migratorios como una amenaza que le niega posibilidades de trabajo, por ejemplo, cuando la migración no está quitando el trabajo, la migración está reemplazando el trabajo que por la situación de natalidad no se ha podido completar con nacionales. Y eso está demostrado. Hay un trabajo interesante que sacó CEPAL que se llama Contribución de la Migración al Desarrollo Sustentable de Chile, que les aconsejo que lo vean porque es sumamente interesante y demuestra que la migración no le cuesta un peso al país, todo lo contrario, le está dando. Lo que nos preocupa como organización desde la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes es en qué condiciones la migración esa está aportando al país. Y todo lo que es la migración irregular sistémica que no tenemos, que no hasta el día de hoy no hay una respuesta de cómo se va a solucionar, porque la migración irregular que hay no son delincuentes como se está instaurando, y yo me niego siempre a vincular migración y delincuencia. Y me niego ¿por qué? Porque la delincuencia tiene un origen, tiene un desarrollo y tiene unas consecuencias sociales que son absolutamente diferentes, y mientras la delincuencia destruye sociedades, la migración está contribuyendo a la sociedad en donde que la acoge. Por más de que cuando son flujos importantes pueda generar evidentemente en la acogida una situación un poco caótica, digamos. Y el otro tema que me parece sumamente importante es cómo todavía, y en eso todo lo que tenga que ver con educación en derechos humanos es fundamental, todavía persiste en la institucionalidad un ADN de seguridad nacional en Chile. Y la seguridad nacional es contraria en su esencia a la vigencia de los derechos humanos. Y tenemos que tener en cuenta que hay 3 pilares que permiten que tengamos sociedades sanas. Y esos 3 pilares son los derechos humanos, la democracia y la participación de las personas en las sociedades. Y en esa base, y con esa base, podemos avanzar, pero hay un tema que tiene que ver con la seguridad nacional que todavía está persistente, y le digo concretamente con respecto al tema migratorio, lo hemos visto en investigaciones que han hecho organismos vinculados a las Fuerzas Armadas, en donde reconocen que la migración irregular es una amenaza a la seguridad nacional del país. Así. Sí. Bueno, se nos está acabando el tiempo, así es la radio, pero le vamos a dar un par de minutos a la profesora Jimena Po para que redondee en la medida que se pueda lo que hemos conversado hoy día. Es tan difícil, sí. Algo tan complejo, porque de alguna manera, y lo hemos conversado muchas veces entre todos quienes estamos aquí, con Eduardo en la cátedra, y con las organizaciones, que la interculturalidad y trabajar y potenciar los procesos de interculturalidad es tan importante, porque efectivamente ir destruyendo esa imagen de construcción del enemigo interno.
Y eso ya sabemos lo peligroso que fue, digamos, justamente cuando se crearon las condiciones para el golpe. O sea, la propia derecha, la ultraderecha, cuando y a través de sus medios de comunicación iba generando todo este ambiente del enemigo interno, ¿no? Que era la izquierda, ¿no? La propia UP. Entonces, este enemigo interno también ha sido el indígena, ¿cierto? La persona indígena ha sido, por supuesto, quien migra y que migra en condiciones de pobreza, sobre todo, y con otro color de piel distinto, entre comillas, a esta blanquitud de mentira, donde se construyó sobre todo también la base de la misma dictadura. La dictadura buscaba blanquear aún más, ¿no? Esa imagen colonial de blanquitud que venía durante décadas, la dictadura hizo toda una estrategia de blanqueamiento. Entonces, ¿cómo reconocernos también en nuestra latinoamericanidad? Es algo que también debe permear nuestras conversaciones, nuestra disposición también a construir otro espacio. Se habla en migración de entre dos mundos, ¿no? Entonces, entre lo que se deja y lo que se llega, pero se construye un nuevo espacio, y creo que en eso deberíamos contribuir todos, sobre todo también desde la academia. Son las 20:56, estamos absolutamente en directo, llegando al final de este foro. Agradecer a todas y todos quienes han venido, agradecer a todos y todos quienes nos han sintonizado. Me voy a tomar un minuto nomás al final para agradecer públicamente al equipo de nuestra radio que siempre está al pie del cañón y hasta esta hora sacando esta transmisión, a nuestra coordinadora de la Sala Máster, Paula Ruiz, a Ricardo Ramírez en la cámara, Juan Carlos Miranda en el sonido, Alexis Gaete por ahí en el switch, Patricio Núñez en la salida al aire, Alberto Carreño en el apoyo a las tareas de la sala, y por supuesto, junto con agradecerles, invitarles a que sigan estos foros. Vamos a tener un segundo el primer lunes del mes siguiente, y a continuación, inmediatamente después de la pausa, viene uno de los clásicos de nuestra radio, El Bello Sino, con la conducción de Argo Geria. Que estén muy bien y muy buenas noches. Desde Sala Máster de Radio Universidad de Chile y junto a la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile y la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas, presentamos el primer foro radial a 50 años del golpe Educación para la Democracia. Condujo el periodista Patricio López.